proyecto de estructuración para el Centro de Economía Pública y sectores estratégicos. Una introducción metodológica. Este proyecto, que se enmarca necesariamente en los lineamientos generales presentes en la metodología de trabajo para la organización de la reforma de la administración pública ecuatoriana propuesta por el IAEN, 2013-2017, que recoge los planteamientos de transformación de la sociedad ecuatoriana propugnados por el gobierno de la Revolución Ciudadana, seguirá el derrotero metodológico siguiente. Se inicia con unas breves definiciones teórico-conceptuales sobre la economía pública y los sectores estratégicos, para pasar a definir los objetivos del proyecto. Luego se continúa con la caracterización de las funciones que se proyectan para el centro y las escuelas, para diseñar una malla curricular, para el caso de la oferta académica de largo aliento, módulos y cursos abiertos para la oferta académica de nivel tecnológico y de corto plazo. Además, se plantean posibles líneas de investigación. Definiciones teórico-conceptuales. En este parágrafo, se discute las definiciones de economía pública y de lo que se considera sectores estratégicos. Se deconstruirá, desde la óptica marxista, la categorización oficial de estos términos. Para efectos metodológicos vamos a centrarnos primeramente en qué es la relación Estado-capital. Para comprender la relación Estado-capital es necesario entender que todo Estado es la expresión política de un sistema de producción dominado y dirigido por una clase social determinada. Entonces, el capital, al ser una relación social que refleja el dominio de la burguesía, no puede ser visto como algo separado y antagónico al Estado burgués. El Estado en el sistema capitalista cumple algunas funciones fundamentales, tales como A. La más básica, que es ser instrumento de dominación coercitiva que se ejecuta a través de las fuerzas policial y militar. B. La segunda, analizada por Gramsci, bajo la categoría de hegemonía, como generadora de consensos. C. La tercera, estudiada por Nikos Poulantzas, como director supremo del proceso de organización de la producción. D. Como el espacio político donde se resuelven las contradicciones entre las diferentes fracciones de la clase dominante. En este sentido, se puede pensar que la relación Estado-capital nunca puede ser contradictoria dentro del sistema capitalista, con o sin globalización. Dado este preámbulo teórico-metodológico que objeta la separación vulgar entre lo que sería la economía privada o de mercado y la llamada economía pública, se empieza a analizar lo que la economía del status quo define como economía pública. Economía pública. Definición ortodoxa. Su objetivo principal es el análisis de las decisiones colectivas sin la ayuda del mercado, la actividad de la administración pública y su financiación. Trata, por lo tanto, de la intervención estatal a través de ingresos y gastos públicos. Busca la eficiencia, es decir, que el Estado logre una óptima asignación de sus recursos, para posibilitar un crecimiento económico equilibrado. Además, se trata de distribuir el ingreso y la riqueza de un país de forma equitativa. Para la economía pública, la intervención estatal se da también por otros medios, como la legislación, las empresas públicas o las agencias estatales, entre otros. Definición heterodoxa. La economía pública, tanto en su vertiente de análisis académico, como en su área práctica, quedará indudablemente condicionada por el modelo económico de referencia. El modelo económico se situará en un punto marcado por los extremos de una economía de mercado con la mínima intervención pública, y una economía de planificación central. El sistema económico quedará definido por el titular de la propiedad de los factores de producción, el marco de intercambio de bienes y servicios, el grado de libertad de elección en consumo, inversión, ahorro y empleo, así como por la planificación y regulación del gobierno. Igualmente, la economía pública quedará condicionada por el marco global institucional, bien sea nacional o internacional. Por tanto, en una economía de mercado, la economía pública estudia la intervención estatal a través de las políticas antimonopólicas, la regulación de la competencia y la ordenación de la oferta, el fortalecimiento de la posición del consumidor, la política económica para lograr un crecimiento sostenido y estable y las políticas coyunturales que tienen la regulación del ciclo económico.
La economía pública, además, se encarga de estudiar el funcionamiento del sector estatal en cuanto a las imperfecciones del mercado político, las ineficiencias en la producción de bienes públicos y sociales, las dificultades en el control de los monopolios naturales, la existencia de externalidades asumidas por los poderes públicos, entre otros. Definición marxista. Dadas las definiciones de Estado realizadas, es un error histórico de las fuerzas sociales que promueven la transformación de la sociedad hacia modelos socialistas, asimilar las formas de propiedad estatal a formas de propiedad comunes o comunales, aunque muy tempranamente, Karl Marx, en sus formaciones económicas precapitalistas precisamente estudiando el polémico modo de producción asiático, ya esbozara la gran diferencia entre estas formas de propiedad. La propiedad estatal resulta solamente una de las apariencias que adquiere la propiedad de la clase dominante en su conjunto. Entonces, según Nikos Poulantzas, el Estado utiliza esta forma estatal de propiedad a través de las políticas públicas, ejemplo, política fiscal, no para distribuir equitativamente la riqueza de un país o asignar con eficiencia óptima los recursos para posibilitar el crecimiento, sino para, a partir de articular y coordinar los diferentes niveles de la formación económico-social, ir organizando las acciones de las fracciones de la clase dominante, resolver los conflictos no antagónicos interfraccionales a fin de mantener el equilibrio que garantice la reproducción del sistema capitalista, al mismo tiempo que logra deslegitimizar las acciones de las clases dominadas en su conjunto. Como se puede deducir, entonces, la economía pública no se ciñe a la categorización aséptica y tecnocrática de las definiciones del mainstream, sino que es la forma como la fracción hegemónica de la clase dominante logra, a través de las formas estatales de propiedad, articular al conjunto de fracciones de la clase dominante y generar consenso en las clases dominadas, mantener y reproducir su proyecto histórico en el seno del sistema capitalista. Para esto, utilizará mecanismos coercitivos como por ejemplo la política tributaria o mecanismos de generación de consenso tanto para con las otras fracciones burguesas, como por ejemplo a través de la política de inversión en infraestructura, cuanto para con las clases dominadas, como puede ser la política de inversión en educación, salud, vivienda y otros. Por tanto, el carácter estratégico de un sector económico vendrá definido por la orientación de la política económica que imprima el proyecto histórico de la fracción hegemónica. Definición de sectores estratégicos según Ecuador estratégico. Los sectores estratégicos son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los que determine la ley. Estos sectores deben estar, según el actual gobierno, bajo control y manejo exclusivo del Estado, ya que su visión política es la recuperación de la soberanía y manejo de los sectores estratégicos para beneficio de todos los ecuatorianos. Esta concepción explicita claramente un cierto sesgo economicista en la definición de la política económica del régimen, ya que no se plantea como sectores estratégicos, por ejemplo, la producción agrícola e industrial de alimentos, tomando en cuenta que en la Constitución vigente, la seguridad alimentaria tiene un lugar preponderante. Objetivo principal: crear y organizar el Centro de Economía Pública y Sectores Estratégicos, con sus escuelas, tributaria, finanzas públicas y control del gasto, sectores estratégicos y comercio internacional, como un espacio de investigación de la actividad estatal en la economía y las finanzas, y de formación de profesionales economistas y afines para los sectores estratégicos del Estado ecuatoriano y de la economía popular y solidaria. Objetivos específicos: 1. Estructurar el Centro de Economía Pública como un espacio de investigación de la actividad estatal en la economía y las finanzas, ligado a las políticas públicas orientados a los sectores estratégicos. 2. Crear un entorno de inducción formativa para los economistas y profesionales de carreras afines que ingresen al sector público. 3. Organizar el centro como un medio de actualización y formación continua de los economistas y profesionales de carreras afines que estén ya enrolados en el servicio público. 4.
Conformar el centro como un ambiente de formación de profesionales de cuarto nivel especializados en economía pública y sectores estratégicos. 5. Formar un entorno de capacitación en temas económicos, tributarios y financieros de profesionales y no profesionales de los sectores cooperativistas y de la economía popular y solidaria. Funciones del Centro de Economía Pública y Sectores Estratégicos. De acuerdo con los objetivos, el Centro de Economía Pública y Sectores Estratégicos cumplirá las siguientes funciones. 1. Espacio de investigación de la economía pública y sectores estratégicos. Esta función implica la formación de un cuerpo de docentes investigadores de alto nivel académico que permita al IAEN generar metodologías de trabajo, tanto cuantitativas como cualitativas, para emprender investigaciones sobre las políticas públicas, el funcionamiento de los diferentes mecanismos de intervención estatal y sus impactos en la sociedad ecuatoriana. Al mismo tiempo, debe servir de espacio de discusión y producción teórico-metodológico de los temas tributarios, de finanzas o crédito público, comercio internacional y sectores estratégicos como eje epistémico fundamental en la planificación, elaboración e implementación de las diferentes políticas. 2. Entorno de inducción formativa para los economistas y profesionales de carreras afines que ingresen al sector público. El centro debe impartir cursos y seminarios, talleres sobre las diferentes políticas, visiones y misiones de las diversas instituciones estatales como forma de inducción de los economistas y profesionales de carreras afines que estén ingresando al servicio público. Debe asimismo, realizar, dependiendo del sector donde se vayan a incorporar dichos profesionales, impartir cursos introductorios de evaluación de proyectos, política tributaria, finanzas públicas, análisis político, política petrolera, etc., con el fin de que los nuevos servidores públicos ingresen con un mayor bagaje académico y profesional de cada área particular del Estado. 3. Lugar de actualización y formación continua de los economistas y profesionales de carreras afines que estén ya enrolados en el servicio público. En un mundo tan dinámico como el de hoy, es fundamental la presencia en el ámbito estatal de un ente que brinde programas y cursos abiertos de actualización de conocimientos y formación continua a los economistas y profesionales de carreras afines del servicio público. El Centro de Economía Pública debe brindar dicho servicio, evitando un innecesario flujo de recursos hacia empresas que no garantizan la calidad académica de sus cursos y talleres. Sin perjuicio de otros temas y de la especificidad de cada área de trabajo, se podían ofrecer cursos y seminarios en estadística inferencial, análisis multivariante, manejo de bases de datos, aprendizaje de utilitarios de econometría y estadística como SPSS, R, Stata, LINDEP, etc. Manejo de funciones avanzadas de hoja de cálculo, como tablas dinámicas, Power Pivot, funciones matriciales, etc. Introducción a la programación en Visual Basic for Application, extremadamente útil en la creación de modelos económicos y financieros, por su versatilidad e integración con hojas de cálculo. Análisis financiero, riesgos financieros, presupuestación pública, contabilidad estatal, cuentas nacionales, etc. Se debe además vincular la aprobación de estos cursos con un sistema de escalafonamiento de los economistas del sector público, para que sea la meritocracia y no los amiguismos y compadrazgos lo que defina la carrera profesional administrativa de estos profesionales. 4. Ambiente de formación de profesionales de cuarto nivel especializados en economía pública y sectores estratégicos. Esta es una función vital para el centro, dada la proyección futura del IAEN que tiene el gobierno nacional como universidad de posgrado del sector público. En esta óptica, el objetivo es la formación de profesionales de cuarto nivel especializados en economía pública y sectores estratégicos, con un altísimo nivel académico, técnico y político que estén en capacidad de competir exitosamente con sus pares originarios de universidades de posgrados nacionales y extranjeras en la generación e implementación de las políticas económicas y financieras del Estado, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. En este sentido, se plantea que los cursos de posgrado, sean diplomados, maestrías y en un futuro no lejano, doctorado, se orienten a la excelencia académica, lo que implica alto nivel de exigencia y un fuerte compromiso de los estudiantes.
Estas características requieren que estos cursos sean de largo aliento y de dedicación completa, lo que a su vez significa que el Estado debe otorgar financiamiento completo a los estudiantes, obviamente condicionado al trabajo en el sector público. Debido a esto, es necesario la implementación de un curso propedéutico, a fin de que los estudiantes ingresen a los cursos de posgrado con bases fuertes y robustas, evitando altas tasas de deserción. En este curso se dictarán las siguientes materias: matemáticas, estadística descriptiva y fundamentos de estadística inferencial, análisis de la estructura económico y social ecuatoriana, introducción a la teoría económica. Se plantea que la malla curricular parta de un tronco de formación común con varias áreas fundamentales en la educación en ciencias económicas, para luego abrirse en especializaciones y subespecializaciones de acuerdo a las escuelas que conforman el centro y al sector estratégico que se escoja. En las áreas básicas se plantea: área de análisis cuantitativo. En esta área se estudiarán las siguientes materias: matemáticas avanzadas, estadísticas avanzadas, econometría, área de economía neoclásica. Se compone de microeconomía, macroeconomía, políticas monetaria y fiscal. Área de economía heterodoxa. Está compuesta por macroeconomía neoestructuralista, economía política marxista. Área de análisis histórico-político. Está definida por metodología de la investigación científica, historia del pensamiento económico, teorías del desarrollo, historia económica de América Latina, historia económica del Ecuador, análisis político. Luego se pasará a los estudios especializados, como por ejemplo, de la política de crédito público, la economía de las energías renovables y no renovables, las políticas de inversión pública en los sectores estratégicos, los estudios de comercio exterior, las políticas petroleras, la política tributaria y otros campos, según la especialización y subespecialización, y que se deberán ir definiendo, dada su especificidad, conforme se vayan estructurando los programas. 5. Entorno de capacitación en temas económicos, tributarios y financieros de profesionales y no profesionales de los sectores cooperativista y de la economía popular y solidaria. Un sector que debería considerarse estratégico, por su aporte a la generación de empleo, 64% de nuevos empleos, y a la producción de bienes de consumo masivo, sean alimentos con un 40% de participación o artículos de vestir, con un 38%, así como en el movimiento del ahorro y del microcrédito, es el sector cooperativista y de la economía popular y solidaria. Se considera importante que el centro posea un entorno de capacitación en temas económicos, tributarios y financieros de profesionales y no profesionales de este sector, brindando cursos y talleres prácticos que respondan a las necesidades inmediatas de sus actores. Deberán ser cursos de corto plazo, que pueden estar orientados a análisis financiero de microempresas, elaboración de proyectos productivos, riesgos financieros, manejo de bases de datos, microfinanzas, formas de tributación para microempresas, y otros que se deberá definir de acuerdo a la demanda de capacitación del sector.